Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece una vez más. Esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador electo por el Partido Nacional, Gustavo Penades. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, como siempre. ¿Empezó complicada la transición con este ajuste de tarifas que no se hizo a pesar de que en julio se había anticipado? Bueno, por lo menos no empezó como nos hubiera gustado que empezara, que era con un gobierno mucho más colaborativo y comprensivo de lo que va a tenerse que hacer cargo la próxima administración, que es una situación muy compleja, ¿no? O sea, yo creo que en materia económica el gobierno del Frente Amplio deja un agujero considerable y con esta negativa a ajustar las tarifas por inflación, lo que hace es agregarle un problema de 400 millones de dólares más al agujero importante que nos dejan de déficit fiscal. Ustedes no les queda más remedio en marzo que hacer un ajuste, entonces. Bueno, hoy se ha conocido la decisión, el pedido del presidente Lacalle Pou dijo, bueno, que el actual gobierno ajuste el 1 de enero y que le indilguen a él la responsabilidad de ese ajuste. Creo que sería saludable que eso fuese así, pero si no, bueno, se tendrá que ver, porque lo que pasa es que... Ahí tendrían que hacer un ajuste más grande en marzo, bueno, no solamente por la inflación, para recuperar enero y febrero. Tenemos que ver, bueno, eso puede ser uno de los motivos, y otro de los motivos es el agujero que nos vamos a encontrar, que todavía no se conoce en su totalidad. Los datos oficiales no son buenos, o sea, hay un déficit fiscal muy importante. ¿Puede ser mayor, dice usted? Y yo creo que sí. Yo creo que puede llegar a ser hasta un poco mayor. Y bueno, llegar a un déficit superior al 5% del Producto Bruto Interno, que es lo que hoy se encuentra más o menos el déficit fiscal. Fíjense ustedes, el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años, ¿no? O sea, ni en la crisis del 2002 hubo este déficit fiscal. ¿Cómo convencen las calificadoras si es mayor al 5 que no va a ser un ajuste fiscal? Bueno, lo que tenemos que ver es justamente la situación financiera que el país se encuentra y cuáles son los ajustes que el gobierno deberá hacer intra-gobierno. Yo creo que hay un elemento central acá, que antes de hablar, el camino más fácil, ¿cuál es? Aumentemos los impuestos. Ese es el camino más fácil, que tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Ahora, antes de hablar de ese camino, que yo creo que tradicionalmente era el primero que se transitaba, pasa a ser el último en transitarse, porque antes hay que hacer un esfuerzo en reducción del gasto público. Ninguno es rápido de esos. Bueno, algunos no, otros sí, pero por lo menos en la proyección de un año usted puede hablar de una reducción sustantiva de gastos superfluos o gastos que se puedan ser recortados, y eso comenzar una tendencia de disminución del déficit. Ahora, el aguante de las calificadoras tampoco es para tanto. No, pero yo creo que... nos vienen aguantando la nota, bueno, dando lo que señales. Ahí está, pero lo que pasa es que las calificadoras tienen que entender que hay un gobierno que se hace cargo el 1 de marzo, y entonces lo que está ese gobierno tratando de que hacer... una ya dudó, Fitch ya dudó de ese gobierno. Exacto, bueno, por lo menos digo que no entiende que sea fácil sin que haber un aumento de impuestos. Yo creo que antes de hablar de aumento de impuestos, lo que tenemos que hablar es de reducción del gasto. ¿Por qué? Porque hasta ahora la fórmula del aumento del impuesto, que fue la que aplicó sistemáticamente el Frente Amplio, no dio resultado. ¿Por qué no dio resultado? Porque cada vez que aumentaba la presión fiscal, o sea, el aumento de impuestos o el aumento de tarifas, se aumentaba el gasto. A ver, pase lo que pase, estamos en diciembre de 2019. Sí. ¿Usted resiste el archivo y dice no aumentamos los impuestos en 2020? En el 2020 se va a hacer todo lo imposible de no aumentar los impuestos sin que antes haya una importantísima reducción del gasto. Pero la pregunta es más específica. ¿Se que compromete a que no aumente los impuestos? No, yo no me puedo comprometer a eso, producto de que, entre otras cosas, no sabemos en la situación que vamos a agarrar la economía. Los datos están hablando de una situación muy preocupante. Entonces sería muy irresponsable de mi parte decir que no se van a aumentar impuestos. No se quiere aumentar impuestos, hay un que es otra cosa eso. Hay un compromiso preelectoral de no aumentar impuestos ni tarifas. Lo que pasa es que el agujero es enorme y nos dejan un agujero enorme, y eso es responsabilidad de la política económica del Frente Amplio. ¿Y a quién se le aumentan impuestos? Bueno, eso se tendrá que ver. ¿Se inventa el COFIS como en algún momento? ¿Se sube el IVA? Eso se tendrá que ver, porque también hay una situación que está acompañando esto, es que la gente no soporta más un aumento de la presión fiscal. ¿Entonces? Y entonces ahí es donde tenemos el problema. El problema está que el aumento de presión fiscal no es soportado por la población porque ya paga una presión fiscal altísima. Y entonces volvemos al principio de lo que yo le decía, no queda otro camino que la reducción del gasto. Y eso tiene que hacerse a rajatabla.
Pero si aumentan los impuestos, ¿van por el lado del consumo, por el lado del patrimonio, por qué lado? Bueno, ¿Qué sector podría bancarse esto? Yo creo que hay muy pocos sectores que podrían bancarse un aumento no me animaría ahora a decirle a usted cuál Pero es. tendría que ser selectivo, no puede ser... Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y además de no solamente ser selectivo, sino que hay una cosa que también tendría que, si fuese necesario, cosa que todavía no se sabe y creemos que no, lo que creo que tendría que hacerse con el compromiso de un tema de tiempo determinado. O sea, si los impuestos en Uruguay arrancan, salvo el COFINS, pero le voy a todos decir, siguen de largo. En el gobierno del Partido Nacional, el impuesto a los sueldos fue de 2 años y luego se disminuyó. Y bueno, o sea, vos tenés una ley que tenga principio y fin, en la misma ley diría tal día. En la medida que sea necesario. Lo que yo no doy por válido ni por bueno es que estemos pensando en aumentar impuestos. Eso no es así, porque nuestra atención está dirigida fundamentalmente al recorte del gasto. Pero no lo descarta tampoco. En la medida en la cual uno tiene que poner en la balanza la situación de que la consecuencia de cómo recibimos la economía del Uruguay puede tener como consecuencia la pérdida del grado inversor, esas consecuencias deben de ser en su momento analizadas para ver si es necesario o no el aumento de la presión tributaria. Por lo otro es peor, por no aumentar, perder grado inversor es peor. Es peor, pero hoy le diría que en la agenda del gobierno del presidente Lacalle Pou no está el aumento de impuestos. ¿Le molestó que el gobierno saliente también esté decidiendo, en un caso decidió no hacerlo, y en este caso sí hacerlo, designar a la cúpula de los nuevos generales que van a asumir a partir de febrero? Yo creo que es un error. Yo creo que ahí lo que hay es ahí hay una actitud muy menor y muy caprichosa. Como perdí, me llevo la pelota para mi casa. Pero es que porque son generales afines al Frente Amplio. No, es porque tienen mala onda con nosotros. Pero no pueden esconder la mala onda que le generó el haber perdido las elecciones, porque si no, no se entiende. Porque siempre el ascenso de generales, que como se da el 1 de febrero y no el 1 de marzo, entonces podría ser el presidente entrante, en este caso el que adoptara la decisión de quién sería ascendido, y antes de eso tiene que el Parlamento votar la venia de los ascensos, la decisión se toma en estos meses. Lo que se hizo siempre que yo recuerde era el presidente saliente llamaba al presidente entrante y le decía: presidente, vienen ascensos, que además en esta oportunidad son 8 generales que van a tener casi que ser todo designados. sería. O sea, casi toda la cúpula militar del Ejército Nacional. Una conversación, ¿a usted quién le parece? ¿Quién le interesa? ¿En quién está interesado? Parecería ser que eso no va a ser así. ¿Se quedan atados de pies y manos si se hace esto No, o vos tenés una ley para modificarlo? No, porque no. Acá no. Nadie está pensando en tomar actitudes radicales en ningún sentido, porque entre otras cosas no nos olvidemos que los militares son profesionales y se avienen a lo que tiene que ser el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho y la Constitución. Pero la confianza con un presidente importa. Por supuesto que sí, con un ministro de Defensa también. Ahora, lo que pasa en este caso me parece que es un tema de relacionamiento partidario, que es el que el Frente Amplio sorprendentemente abandona. Porque no cuesta nada que el presidente saliente, el doctor Vázquez, llame al presidente de Lacalle Pou y le diga: mire, presidente, hay 8 vacantes del ejército. ¿Quién sugiere usted? Porque va a ser durante su mandato. Es una decisión de pura bronca, dice usted. Yo creo que no puede estar fundamentada en ninguna otra cosa que en política muy menor. Muy menor. Porque si no, no se entiende. Porque usted está designando. Es como que yo le designe a usted, que va a ser el futuro presidente de la República, la gente que va a trabajar con usted. Y a usted no le dé la oportunidad de que usted me pueda decir a mí: mire, Penades, a mí me gustaría fulano y fulano porque tengo relación, porque los conozco, o porque entiendo que van más acuerdo, están más acorde de lo que yo pienso en política militar. O sea, es impensable que eso suceda. Y parecería ser que va a suceder. Yo tengo la esperanza que no suceda. Y que el gobierno revea su actitud. ¿Con quién pueden llegar a hablar en el Frente Amplio? Particularmente si el Frente Amplio elige que sea Daniel Martínez. Ustedes criticaron mucho la actitud del candidato del Frente Amplio de no reconocer el resultado en la elección. 4 días Uruguay estuvo con esta situación de que había un presidente que se declaraba electo y otro que había sido candidato que no lo reconocía como electo. Si le pusieran a Daniel Martínez como interlocutor, ¿ustedes lo llevan igual? Sí. ¿O dicen después de lo que te mandaste? No hay problema. La interlocución con el Frente Amplio va a ser en el Parlamento. O sea, y con las autoridades que el Frente Amplio se dé y tenga, y que hoy en este caso es el escribano Miranda el que
o el doctor Miranda, perdón, el que preside el Frente Amplio, y será con senadores y diputados del Frente Amplio. Nosotros pretendemos tener un excelente diálogo. Yo vengo de una reunión ahora de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que estábamos charlando con los diputados del Frente Amplio, con la más absoluta naturalidad. Eso es lo que pretendemos seguir hacia adelante. ¿Hablaron del procesamiento del diputado Placeres? No. ¿Conjunción del interés privado y público? No lo hablamos eso. ¿La veía venir? Yo creo que sí, bueno, yo veía venir eso y muchas cosas más, pero lamentablemente sucedió lo que denunciamos hace mucho tiempo que iba a suceder. Y esperemos que esas cosas no se vuelvan a repetir, porque además de lo indebido, lo incorrecto, tuvieron un altísimo costo sobre la finanza del Estado, porque ahí se puso mucha plata de todos los uruguayos que terminó en la nada. Y mire que yo considero estratégico que el Uruguay pueda tener una industria del vidrio. Yo entiendo que ¿ustedes utilizarían el artículo de la Constitución que les permite repetir, o sea, cobrarles a los que son responsables de pérdidas en el Estado lo que perdió el Estado? O sea, el daño patrimonial. Sí. Bueno, la Constitución lo establece, no está reglamentado. Yo no lo descartaría, pero no por un tema de venganza, es por un tema de hacerse cargo, ¿no? O sea, uno tendría que... Creo que cuando vos tenés que administrar fondos que no son tuyos, bienes que no son tuyos, y tú los administras como propios, que creo que fue una de las cosas que pasó en Pluna y en ANCAP, por ejemplo, o en la regasificadora, las consecuencias son enormes sobre el patrimonio de la gente. Y bueno, y alguien tendría que hacerse cargo, porque la verdad es que vos administraste muy mal mi dinero y me ocasionaste un daño muy importante. ¿Eso es corrupción o es error? Yo creo que hay casos y casos. Creo que lo que hubo fue una gran cuota de soberbia, que fue decir, a mí me van a venir a decir cómo se administra esto. Y se dieron contra una pared a 150 kilómetros por hora. Y también, a no equivocarse, en el caso ANCAP, hay muchos gerentes que asesoraron que son también responsables y que la justicia los exoneró, yo creo que equivocadamente. ¿Los exoneró y eran corruptos o los exoneró y se habían equivocado? Yo creo que se pueden haber... Yo no soy quien para decir quién cometió delitos de corrupción, porque no tengo los elementos y eso le corresponde a la justicia. Lo que creo que queda claro es que hubo una gran irresponsabilidad y un terrible daño patrimonial sobre el Estado. ¿Piensa promover el delito de corrupción que no existe en Uruguay? El enriquecimiento ilícito yo creo que es un delito que tenemos que trabajar para incorporarlo al Código Penal, sí. O sea, va como proyecto en este periodo, por lo menos suyo. Por lo menos vamos a trabajar sobre la idea, ¿sí? A mí me gustaría que pudiéramos facilitarle a la justicia todas las herramientas que sean necesarias para brindarle la garantía a la ciudadanía que los gobernantes somos responsables de nuestras acciones y también de nuestras omisiones. ¿Y ahí deroga el delito de abuso de funciones? No, el delito de abuso de funciones es un delito que yo no creo que sea necesario ser derogado. Creo que lo que tendríamos que trabajar es que vaya cayendo en desuso producto por otros delitos que exactamente por la creación de otros delitos que el Código Penal podría ser uno de ellos. ¿Le invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el senador electo por el Partido Nacional, Gustavo Penades. Le recordamos sobre el principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?